Saluda al que tienes al lado, dile: bienvenido a la casa. Bienvenido a la casa del gran yo soy. Hoy vas a salir lleno de la presencia de Dios. Yo bendigo a mis hermanos que aman adorar. No hay mayor privilegio para el hombre y para la mujer que adorarle a su Dios. El Señor se deleita en la adoración. Si entendiéramos el poder de adorarle, si entendiéramos el poder de tocar un instrumento, un arpa, una guitarra, si entendiéramos el poder de cantarle a Él, no andaríamos llorando por cosas que Él lo puede solucionar. No andaríamos pidiendo, tocando puertas a lugares donde Él lo puede solucionar. Pero son pocos los que adoran, son muchos los que se turban en medio del problema, son muchos los que se desesperan cuando viene la tribulación, pero adorar son pocos. Hermano, muchos pueden cantar, danzar es sencillo, cantar también, pero adorar, adorar es rendir tu corazón. Y yo sentí un fuerte deseo dentro de mí por hablar acerca de la adoración el día de hoy. Cuando el siervo me dijo: hoy te toca ministrar la palabra, yo le dije: Señor, háblame, ¿qué es lo que debo de hablar? Pero yo ya sentía que el Señor está hablando a su pueblo a buscar una verdadera adoración. Una adoración donde no te interese que el otro te esté mirando, sino cómo tú estás llegando al corazón de Dios. Las cadenas se rompen cuando hay una adoración verdadera. Las cadenas, hermano, no soportan cuando hay un corazón adorador. Pero lo que el enemigo quiere es distraernos del verdadero propósito, que es adorar al Señor. Lo que el enemigo quiere es distraernos y ver a lo que Él está queriendo hacer. Él está queriendo destruir tu familia. Él está queriendo tomarte como presa y tú te estás entregando a Él. Pero Dios te dice: mientras tú me adores a mí, los problemas van a huir. Mientras tú me adores a mí, los problemas van a caer. Pero hermano, hablar de adoración es hablar de obediencia. Dile al que tienes al lado: ahora te están hablando obediente. Hermano, no, yo adoro. Eres obediente, qué bueno. Porque un corazón que no es obediente no sabe adorar. Porque el primer proceso para poder dar una verdadera adoración es la obediencia y la sujeción. De ahí salen los verdaderos levitas, de una obediencia. Y aquel que quiere tomar nota, aquel que quiere de repente, los que están en las redes, si quieren tomar nota, algo, apunten, porque el Señor no siempre habla de lo que muchos queremos saber, cómo se llega a una verdadera adoración. Y no es que yo sea la experta, pero el proceso y el dolor me enseñó a adorar y me enseñó a conseguir gracia en medio del desierto. Los adoradores conseguimos gracia en medio del desierto. El adorador, hermano, escúchame, consigue amor en medio del problema. Porque el Señor te está diciendo: en medio de ese desierto, yo en ti puse gracia, yo en ti puse amor. Y la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 25, justo por la tarde, Dios me regalaba este pasaje bíblico y me decía: de esto vas a hablar, de esto vas a decir. Yo le dije: Señor, habla, ¿qué quieres que hable a tu pueblo? Y lo primero que abrí fue y vi esto. Pero yo ya sentí en mi corazón poder hablar acerca de una verdadera adoración. Y quizá a muchos les va a hincar y les va a incomodar, pero yo te voy a decir cómo es que Dios trató en mi vida personal la adoración. La palabra comienza hablando, Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Distribución de músicos y cantores. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profeticen con arpas, salterios y címbalos. ¿Para qué dice? Para que profeticen con arpa,
con salterios y con címbalos. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que hoy tú vas a hablar a tu pueblo. Ahí donde estás, hermano, levanta tu mano. Padre, yo creo que hoy tú vas a hablar a tu pueblo. Yo conecto ahora mi oído a tu reino. Yo, Padre, conecto mi boca a lo que tú quieras hablar, que no sea palabra mía, Señor, sino que habla tú a tu pueblo, Padre amado. Lo que tu pueblo necesita oír. Aquella mujer que vino con ese corazón sediento de oír tu palabra, sacia, Padre, ese corazón. Aquel varón que dijo: voy a la casa del Señor a aprender más. Padre, yo te ruego que tú sacies ese corazón, que no sea palabra humana, que no sea palabra mía, Señor, sino palabra del Espíritu. Lo que el Espíritu quiera hablar, lo que el Espíritu quiera decir a tu pueblo. Hoy creemos, Señor, que llegó el tiempo de profetizar a través de nuestra alabanza. Llegó el tiempo de dar profecía con nuestra alabanza. Llegó el tiempo de dar profecía en medio de la adoración, Padre. Aun cuando nos encontremos en el desierto, tu gracia prevalece ahí. Aún en la escasez y la soledad, ahí me encontrará tu amor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale palmas al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Estaban ya todo preparando para el templo del Señor, para poder traer el tabernáculo que simbolizaba la presencia del Señor. Y David, junto al ejército, a los principales del ejército, consideraron que no todos eran capaces de ministrar en presencia del Señor. Por eso dice que apartaron para el ministerio. Ahí está la primera razón. Porque es que muchos dicen: pero ¿por qué yo no puedo trabajar y servir en el templo, en el ministerio a la vez? Sí lo puedes hacer, servir lo puedes, pero dedicarte a algo que el Señor te está llamando en el ministerio, no puedes. ¿Por qué? Porque estos hombres son apartados para el ministerio. Estos hombres no podían cumplir otra función que no tenía relación con el ministerio. ¿De qué? De ser cantores. Estamos hablando en especial para los músicos y para los cantores. Para los que dicen: bueno, hermano, eso fue su caso, que usted dejó la carrera, pero en mi caso yo sí puedo. Hermano, yo te digo que cuando tú eres un músico o un cantor dedicado en el templo, eres apartado. Por eso es que a muchos padres de familia todavía no pueden captar eso. Cómo es que el Señor llama a sus hijos y los aparta. Y en medio de querer ayudar, más son piedra de tropiezo. No le ayudas. Porque le dices: pero puedes hacer otra cosa y cantar también. No. Si el Señor está llamando a alguien en especial para el ministerio, permite que sirva. Permite que le dé adoración en el templo. Permite que sea una dedicación para el Señor. ¿Quién era David en este tiempo? ¿Qué simbolizaba? ¿Qué representaba David? El rey. ¿Qué era David? El rey. El rey te está apartando para un ministerio. El rey está apartando a esos músicos que nos están escuchando ahora para ese ministerio. El rey está apartando a los cantores, a los levitas, a los adoradores, que le van a servir sin ningún obstáculo, que le van a servir al Señor sin ningún pero, que van a dejar las coronas terrenales por recibir las coronas espirituales. Yo les vengo a hablar a esos hombres, a esas mujeres. De repente no es tu caso y te entiendo que estás un poco distraído, pero yo te pido que respetes a los que sí están queriendo saber y están queriendo llenarse más y saber si es que Dios los está llamando o no. Porque muchas veces decimos: hermana, pero yo salgo de una familia completamente egipcia. Hermana, en mi casa no hablan el mismo lenguaje que usted habla, pero yo siento que el Señor me está llamando a mí. Persevera. Sigue perseverando en eso. El Señor no es deudor de nadie.
Esta sierva, quien les habla, ha conseguido muchas bendiciones, pero no es porque yo he descendido de repente de una familia rica, de una familia que me dejó una gran herencia, de una familia que me dejó terrenos, casas. No, el Señor me dio cuando escuché su voluntad. Pero hay otros que quieren recibir tantas cosas sin escuchar la voluntad de Dios. Y hay otros, en cambio, que creen que hacen la voluntad de Dios, pero están tan equivocados. Pero cuando quieren o le dicen: Señor, usa mi vida, en especial aquí, en la casa del gran yo soy, ustedes, nuestro pastor siempre nos dice: para que tú vayas y liberes y ministres y evangelices, hay una formación. Muchos queremos pisar el altar y no pasar proceso, y el Señor te va a decir: siéntate, porque aquí todo se trabaja en orden. Si David había visto a muchos cantores, a muchos levitas, los pudo haber apartado a todos, pero no hizo eso, solo hizo con 3. Los apartó a los 3. ¿A quiénes fue que los apartó? Asaf, Emán y Jedutum, para que profetizasen, dice, con arpas, con címbalo. ¿Qué significa dar una profecía? Declarar alabanzas, declarar bendiciones. Esa es una profecía, declarar lo que va a pasar. Pero ¿a través de qué decía? Del címbalo y del arpa. Yo no sé si tú estás entendiendo, hermano, pero esto es para locos. Todos los que hemos sido llamados a ministrar en el templo, profetizamos con nuestra alabanza, profetizamos con nuestra adoración. Entonces, ¿cómo es que queremos pisar el templo, estar adelante, subir al púlpito con un corazón podrido, con un corazón contaminado? No se puede servir así al Señor. Por eso es que el Señor, muchas veces cuando tú vas a empezar a subir, el Padre te da látigo, porque si a las buenas no entendiste, a las malas vas a entender. Pero el Padre quiere que tú sirvas, pero para servir necesitas entender. Y si no entendiste a las buenas, a las malas, Dios te da, hasta que entiendas el propósito del Señor. Hermano, yo estoy segura y tengo la fiel convicción de que si no hubiese entendido la voluntad de Dios, yo hubiese destruido mi matrimonio. Yo no hubiese durado ni un año en mi matrimonio, porque una mujer necia que no escucha y no entiende la voluntad de Dios destruye su generación, destruye todas las bendiciones que Dios le dio. Eso hace una mujer necia. Pero Dios está hablando hoy a mujeres sabias que edifican su casa, que quieren permanecer en un matrimonio. Hoy en día el matrimonio es mirado como cualquier cosa, hermano. Tantas mujeres vemos que están en un matrimonio o de repente en una familia, luego se van a otra, luego a otra y no pasa nada. Valórate, mujer de Dios, ámate. No podemos andar como el mundo anda. Tú eres una joya del Señor. Los varones muchas veces, cuando no entendemos el propósito de Dios, entregamos a nuestros placeres, nuestra carne. Muchos dicen: no, hermano, es que la carne es débil. Mentira. Satanás es lo que está metido ahí bien adentro. La carne es débil, no. Estás endemoniado. Por eso es que vas y te entregas esos placeres asquerosos. Pero el Padre no quiere eso de nosotros. No, hermana, pero yo no tengo la culpa lo tiene la mujer que pasa con la minifalda. Claro, ¿quién tuvo la culpa? La serpiente. No, la culpa lo tuvo el que desobedeció, no la serpiente. La serpiente es una más usada y listo. Pero si tú permaneces, el Padre te va a empezar a llevar a nuevos niveles de fe, nuevos niveles de gloria. Quieres estar ahí posicionado en el canto, en la adoración, en la música, y lo primero que tienes que vencer es ese demonio, a esa Jezabel. No lo vences. ¿Cómo quieres que el rey te aparte entonces para el templo? David apartó a los 3 porque los 3 estaban preparados. El Señor te va a apartar para el ministerio
de canto. Y hermano, para estar en el ministerio de canto hay mucha exigencia. Antiguamente los levitas se preparaban. Hoy en día alguien se pasa todo el día de repente en cualquier otra cosa. Llega la noche, llega la tarde, le dicen: ¿sabes qué, hermano? Venga acá para que cante. Y el hermano va. No buscó la presencia, no se preparó musicalmente, no hizo nada. Pero claro, por ganar unas cuantas monedas dice: Dios me está llamando. No, Dios no es así. Dios te aparta para el ministerio, porque al apartarte te está preparando. Por eso es que muchas veces cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, sentimos que el Señor hasta nos apartó de nuestra propia familia. Como que hizo un corte, porque te apartó de aquellos que no entendían el propósito, de aquellos que te iban a distraer en el propósito. El Rey te apartó. Pero la palabra comienza diciendo en Primera de Crónicas: el rey y sus jefes del ejército. Pero a veces solamente queremos obedecer al rey y no a los líderes. Pero no, yo con mi pastor no me meto, pero con el líder sí. Es que ese líder es un imperfecto, es un renegón, es un esto, es un... No. Con mi pastor no, yo no lo toco. No. David y sus jefes del ejército. David sabía con quiénes trabajaba y que ellos también le iban a aconsejar. ¿Por qué se turba tu corazón de aquellos que se levantan en la casa como líderes? De aquellos que se levantan en tu iglesia como líderes. Dios, si es Dios quien los está levantando, el Señor los va a usar. No, es que ese líder nunca me va a ver a mí, hermana. Ese líder me tiene una cólera que usted no se imagina. Pero Él sí te ve. Y si el rey te está mirando, hermano, el rey hace que hasta cualquier animal pueda hablar. El rey hace hasta que cualquier persona, por más duro de repente que tenga el corazón, pueda decir alguna palabra de fe para tu vida. David y sus jefes apartaron a 3 hombres. Y la palabra continúa diciendo: para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y yo respeto tanto a aquellos adoradores que profetizan a través de su alabanza, que profetizan a través de su adoración. Pero ¿sabes cómo vas a empezar a profetizar? Con tu propia vida, con lo que tú eres. Cuando tú le das adoración a Él, el Padre va a hacer que tu palabra sea una profecía. De repente tú dices: hermana, pero esto es algo de locos, esto no se va a entender. Yo estoy diciendo, hermana, que no venga a mi país ningún desastre natural. El Padre puede escucharme, claro que sí. O al menos librarte de que ese desastre natural te toque a ti también. El Padre puede hacerlo. Si entendiéramos el poder de adorar a Dios, fácil es cantar, fácil es danzar, saltar, batir las manos. Pero adorar a Dios, ¿cuánto nos cuesta, hermano? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y sabes por qué? Porque la mayor arma también que tú tienes con la adoración es la profecía. Y la profecía le corta la cabeza a la serpiente. Aquella mujer que no quiere sujetarse al esposo en obediencia, y aquel esposo que no quiere sujetarse a Dios en obediencia, con tu alabanza profética le cortas el demonio que está ahí, queriendo interrumpir ese matrimonio, queriendo interrumpir esa casa, esa bendición. Pero todo es con tu alabanza. Pero en medio de la alabanza estamos secos. En medio de la adoración, hermano, usted cuando se entrega en adoración, Dios dice: pídeme lo que quieres y te lo daré. El Señor te dice: toca y se te abrirá esa puerta. El Señor te dice: la puerta ya está abierta, pasa. Pero todo sucede cuando Dios direcciona a David y a sus jefes del ejército, a nuestro pastor y a nuestros líderes.
Una mayor obediencia al Señor está pidiendo a nuestro pastor y a nuestros líderes. No pida ministerio, ni mucho menos, Señor, apártame para el ministerio, si no vas a escuchar lo que te está diciendo tu pastor y tu líder. El Señor sabe por qué levanta generales del ejército, y es porque estamos en tiempos de guerra. Esa bendición que tú le estás pidiendo al Padre la vas a tener, pero a través de esa guerra. Cuando se esté en una alabanza, en una adoración, entrégate, hermano, y empieza a profetizar sobre esa escasez. Empieza a profetizar sobre ese hijo rebelde. Empieza a profetizar sobre ese matrimonio que está a punto de acabarse. Un ratito aquí estás tranquilo, luego sales y todo es disensión y pelea. Empieza a profetizar. Pero cuando se trata de alabanza, de adoración, no sientes nada, no quieres hacer nada. Si entendiéramos el poder de la alabanza y la administración. La palabra continúa diciendo: de los hijos de Asaf, en el versículo 2, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. No puede haber un profeta si es que no hay un rey, porque el profeta anda con el rey, porque el profeta camina con el rey. Pero hoy en día, ¿no?, está de moda decir soy profeta, con un matrimonio divorciado. Eso es un demonio, hermano. No hay profeta si no hay rey. Entonces, hermana, Elías, ¿qué cosa hacía Elías? Elías profetizaba para que Acab entienda, y Acab jamás entendió. Pero Elías se sujetaba también porque Acab era el rey. No lo tocaba, no podía hacer nada. Pero hoy en día hay matrimonios y hay mujeres que se hacen llamar profetas con un matrimonio divorciado, recasadas. ¡Ay, santo! Eso es un desorden demoníaco, hermano. Eso es del mismo infierno. No hay profeta si no hay rey. ¿Qué me quiere decir, hermano? Si tú andas como un cabrito buscando, saltando de un lugar a otro, de un rebaño a otro, no tienes rey, no tienes pastor. No me digas que eres profeta. Si tú andas como ahí buscando a ver dónde me va mejor, me voy por acá, me voy por allá, no, siéntate, porque no tienes rey. No has sido apartado para el ministerio. A través de este tiempo donde el Señor empezó a expandir, digamos, el ministerio de la palabra a través del siervo Michael y de mi persona, hemos escuchado muchos testimonios y muchos hombres que son azotados porque han sido rebeldes con sus pastores, y muchos hombres que caen enfermos porque han sido rebeldes con sus pastores. Escucha algo, y muchos que son pobres porque son rebeldes con sus pastores. ¿Sabes qué trae la pobreza? El pecado. Cuando el pecado, la chismosería, el pleito, la murmuración entra en tu vida, va a entrar la pobreza. Ay, hermana, quizá algunos me dirían, usted habla lo que quiere, pero yo tengo, a mí nada me falta. Prepárate, porque estás cargando en el hombro maldición para tu casa, y eso no proviene de Dios. Dios jamás va a bendecir a alguien que está desordenado, porque Él te ama como padre. Y yo personalmente, si mi hija se porta mal, yo no le daría. Quizá otra persona lo mira y le dice pobrecita, le da, pero yo no le daría. Entonces examínate de quién viene esa bendición. Ponte a cuentas.
Porque el Señor, cuando bendice, empieza a ensanchar más y más tus viñas. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando te da, uy, hermano, te cobra el doble, el triple. Te cobra con todos tus hijos, te cobra con todo tu matrimonio, y no está en paz hasta que acabe hasta con lo último que te quedó. Asaf había sido apartado por el rey, y dice que él profetizaba bajo las órdenes del rey. La palabra continúa diciendo en el versículo 3: de los hijos de Jedutum, Gedalías, Serí, Jesaías, Hasabías, Matatías y Semí, 6, bajo la dirección de su padre Jedutum, el cual profetizaba con él. Profeticen con su instrumento. Prepárense. Eso, quizás antiguamente no había eso, pero David, ¿tú sabes quién confeccionó los instrumentos? ¿Quién, hermana? ¿Quién hizo el primer instrumento? ¿Quién confeccionó? David. Él preparó los instrumentos para el templo de Dios. Y quizás no había antes esa marca y esa forma y esa guitarra, pero el arpa sacaba sonidos. Ahora entienden la importancia de estar aquí también en la alabanza. Y tú que me estás escuchando, la importancia de ministrar también en la alabanza, en el templo del Señor, porque con ese instrumento profetizan. ¿Cómo, hermana? ¿Cómo se profetiza con una guitarra? Cuando estás en el espíritu y empieza a sonar una cuerda, el demonio tiembla y se va. Cuando estás en el espíritu y empiezas a sonar una nota, el demonio tiembla y se va. Pero cuando tú estás totalmente desconectado, como que los pajaritos están volando y no sabes nada, uy, hermano, no pasa nada. Por eso es que muchas veces tú entras a una iglesia y sientes tanta presencia en la alabanza y en la adoración. Hermana, ¿y cuál es mi arpa? ¿Cuál es mi arpa? ¿Cuál crees que es tu arpa? Esas cuerdas vocales que tienes en la garganta. Así que no me digas: no, hermana, yo no tengo ningún instrumento, yo no sé cantar ningún instrumento. Tienes cuerdas. Dile al que tienes al lado: tienes cuerdas, hermanita. ¿Con qué gritas, hermanita? Hermanita, ¿con qué alzas la voz? Hermanita, ¿con qué hablas más bajito? Con las cuerdas. Ya, entonces afina tus cuerdas para que profetices. Claro, pero si lo afinas bien bonito cuando se trata de dar pleito, ¿no? Uy, ahí sí bien afinadito lo tengo las cuerdas, hermana. No, afina las cuerdas para que profetices en tu alabanza y en tu adoración. Y cuando el Señor vea esas cuerdas afinadas, ese instrumento afinado, hermano, Dios te va a apartar para el ministerio. Hay muchos que le están pidiendo al Señor ser llamados para el ministerio, ser usados en el ministerio, y Dios lo va a hacer. Pero mientras tú sigas en desobediencia, sin una sujeción, sin un rey, Dios no va a poder poner ahí su mano. Y la palabra continúa diciendo: el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anamí, Eliatá, Geldatí, Román, Tieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente, dice, como un profeta del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. ¿Qué le dio Dios? Hijos e hijas. ¿Y qué cosas son los hijos? Son la herencia. Prepárate. Levanten las manitos, todos los locos, y dile: Señor, dame la herencia. Dame la herencia. Aquel que es un cantor y un levita
Dios te va a dar la herencia. Dios te va a dar la herencia a las naciones. Dios te va a dar esa herencia que le estás pidiendo. El Señor te va a entregar porque has sabido profetizar bajo las órdenes del Rey de Reyes. Porque has sabido hablar bajo las órdenes del Rey de Reyes. Cuando tú andas bajo dirección de Dios, el Señor te da la herencia. Te va a empezar a dar más hijos, que simbolizan los hijos, los frutos. Cuando eres apartado para el ministerio y eres apartado por el Rey de Reyes, el Señor te entrega la herencia. No envidies cuando tu hermano tenga la herencia, porque en algún momento quizá te tocó a ti y no lo supiste aprovechar la herencia y lo guardaste en vez de producir más. El Señor está entregando esa herencia para las naciones. En el versículo 6 dice: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música y en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. ¿Qué dice? Para el ministerio el templo de Dios. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Bajo la dirección en la música. Aquel cantor que es apartado tiene que ministrar bajo la dirección de nuestro Padre. Hermano, yo me acuerdo que cuando yo tenía la edad de 14 años, fui llamada para el liderazgo de la alabanza y la adoración en la iglesia donde yo congregaba. Y me acuerdo que en esos tiempos hubo un hermano ya de edad bastante avanzada, mucha edad, tenía muchos años en el evangelio, y quizá yo recién estaba iniciando 2, 3 años, pero con un corazón ferviente y dispuesto a servirle a Dios. Y recuerdo que en algún momento este hermano me dijo: tú no sabes ministrar la alabanza. Es que la alabanza no se ministra así. Tú no tienes por qué hablar. Tú párate adelante, saluda y canta. Terminas de cantar, no me digan amén, porque así no es. Terminas de cantar y te sientas. Y yo cuando escuché esto, yo le dije: ¿cómo? Me paro adelante, saludo y canto, y termino de cantar y no pasó nada. No. Y el hermano me dijo: te voy a traer un libro donde te voy a enseñar las instrucciones de cómo debes ministrar. Wow. Yo le decía: Señor, ¿cómo puede haber gente así? Yo dije dentro de mí eso. Pero él, hermano, como tenía un cargo en la iglesia, yo le dije: está bien, hermano, está bien. No me preguntes si en algún momento escuché o no escuché su consejo. Lo único que te voy a decir es que siempre ministré bajo la dirección de mi padre en la música. Cuando tú eres guiado por tu padre, se respeta. Y si tu padre usa a tu pastor para decir: solamente me vas a adorar con 2 adoraciones, esas 2 adoraciones van a hacer que la gloria de Jehová descienda en el lugar. No, hermana, solo 2 adoraciones, pero si el otro canta 5 o 6, bajo la dirección del Rey. La obediencia. Hay muchos que han preguntado: hermanos, ¿cómo ustedes han llegado así? Yo también quiero. La obediencia al mandato de tu padre en la música. Si el padre te dice: canta una alabanza, hazlo. Si el padre te dice: hoy no cantas, te sientas, hazlo. Y lo peor, ¿sabes qué puedes hacer? Es engañarte a ti mismo. Cuando tú sabes cómo está tu corazón, tú tienes paz en tu vida. Y si tú sabes que te dijeron solo 2 músicas y que no te afectó, tranquilo, el Señor te ha bendecido. Pero si te afectó y te incomodó y dijiste: ¿por qué no el otro? ¿Por qué sí? Prepárate, porque aún no estás listo para ser apartado para el ministerio. La palabra del Señor dice que todos estos levitas ministraban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová,
con címbalos, salterio y arpos para el ministerio del templo de Dios. Y vuelve a mencionar a estos tres hombres, Asaf, Jedutum y Emán. Estaban, dice, por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová. Todos los aptos. Todos los... Te pregunto a ti, no me respondas. ¿Estás apto? ¿Te consideras que estás apto? Y en el versículo 8 dice: y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande. Lo mismo el maestro que el discípulo. Lo mismo que dice el maestro que el maestro que el chico con el grande. Uy, Padre. Y hay de aquellos que se ponen celosos del grande cuando les toca ser chicos. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué? Dígame. Porque no estás listo para ser grande. Porque tu corazón todavía no está listo. Esto no solamente pasa ahora. Antiguamente también dice, echaban suerte y pasaba el chico con el grande. Yo me imagino que el grande ministraba ahí bajo el poder y el chico le acompañaba. El chico con el grande, igual que el maestro y el discípulo. Imagínate que el discípulo envidia al maestro. Jamás va a llegar a ser maestro. Ahí está la respuesta, porque muchos todavía están siendo chicos, porque no saben aprender del maestro, porque quieren llegar al grado de maestro sin ser discípulos. ¿Tú te imaginas si el discípulo se hubiese sentido mal diciendo: ¿y por qué me ponen a mí a acompañarle a este? ¿A este qué cosa se cree maestro? Desde antes ya era así. No es que tu pastor, tu pastora le dio las ganas de ponerte así, no. Desde antes había un orden. Y este orden se seguía en el templo de Jehová. Si no estás dispuesto a ser pequeño, no esperes ser grande. Y si no sabes recibir la bendición de cuando eres pequeño, nunca vas a recibir la bendición de cuando eres grande. Para empezar yo a liderar en algún lugar me tocó ser pequeña. Quizá no los años que te está tocando a ti, o quizá sí, o quizá más, quizá menos, no lo sé. Pero si el Señor te está apartando, cree que te está preparando. Pero el Satanás viene con el pensamiento a turbarte, a decirte: tú eres chico, tú eres poco, te miran así. Mentira del diablo. Cuando venga ese pensamiento, hermanos, los que nos están escuchando en las redes, cuando venga ese pensamiento, dile: cállate, Satanás, que el Señor te reprenda. Cierra la boca, porque Jehová me puso para el templo, y sea cual sea mi rol, lo estoy adorando. Sea cual sea mi función, lo estoy adorando. Mírate como Él te ve, y que esa sea tu mayor satisfacción, mirarte como Él te ve. Y con esto quiero terminar. No esperes ser grande si no estás preparado para el proceso del pequeño. Él es tu maestro. No esperes llegar a ser maestro, aprende de Él, que fue manso y humilde. Cuando venga ese pensamiento satánico perverso a atacarte, repréndelo. Y no digas: no, es que mi líder, mi pastor le dio la gana. No, desde antes ya era así. Dile al que tienes al lado: desde antes, hermana, ya era así. Ya era así. Y esto va para todos los ministerios, no solamente de alabanza, también para los ministerios de evangelismo. Ay, hermano, ¿yo por qué voy a repartir los sobres si usted va a predicar? Santo, ¿para quién será? Ahí las hermanas se ríen, dicen: ala,
alguien le he escuchado decir esto. Que el Señor me libre, yo no he escuchado nada. Yo solo estoy diciendo lo que el Espíritu a mí me está diciendo. Tú dices, no, ¿yo para qué voy a repartir? ¿Y yo por qué, hermano, tengo que agarrar las maletas y usted predicar? Uy, no estás preparado. ¿Quieres llegar a ser maestro sin ser discípulo? Desde antes ya era así. Desde antes el pequeño entraba con el grande en el templo, el discípulo con el maestro. Y ahora, incluso aquella que ministra la alabanza, aquel que ministra la alabanza aquí, entra con el maestro, escuchando lo que él dice, no dejándose llevar por sus emociones ni sus fuerzas, sino haciendo la voluntad del Padre. Y todo esto engloba a que si no hay obediencia, no va a haber una verdadera adoración. Punto 1, el rey te aparta. Punto 2, ministras bajo la dirección del rey. Y punto 3, entra y aprende del maestro. Ponte de pie ahí donde estás. Amado Padre Celestial, yo te doy las gracias. Gracias por hablar a tu pueblo.